En esta presentación voy a insistir con el tema de la extinción de los dinosaurios, que se relaciona con la extinción de muchas especies durante la historia geológica de este planeta. En particular, la extinción de los dinosaurios fue un proceso complejo y que no se puede reducir a una sola causa. De eso vamos a hablar a continuación. En los últimos años, un geólogo estadounidense llamado Walter Álvarez y su padre, el físico Luis Walter Álvarez, de origen español, fallecido en 1988, a partir de 1980 propusieron una teoría acerca de la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, que atribuía esa extinción al impacto de un asteroide que habría caído en esa época con efectos catastróficos sobre el clima y la geología mundial. Más tarde, un cráter de grandes dimensiones fue identificado a partir de perforaciones en las cercanías de la península de Yucatán, llevadas a cabo por Pemex, el ente petrolero del Estado mexicano, que podría coincidir en su edad y características con el impacto propuesto por Walter Álvarez y su padre. La teoría postulaba que el impacto del asteroide habría abierto un gran cráter y generado nubes de polvo que invadieron todo el planeta y supuestamente oscurecieron la superficie terrestre por varios años. Este fenómeno habría afectado profundamente la vegetación y algunos grupos de animales, en particular los dinosaurios, que se habrían extinguido debido a este evento catastrófico. Se trataba de la caída de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán, en México, hace 66 millones de años. Bueno, en lo particular, tengo mis dudas e incluso estoy en desacuerdo sobre varios aspectos de la teoría postulada, basado en varios temas que trataré de exponer en el presente video. En primer lugar, nos referiremos al elemento central, al intríngulis científico, constituido por los supuestos afectados por el evento catastrófico, los dinosaurios. ¿Qué eran los dinosaurios? ¿Cuáles eran sus características? ¿Qué especies los constituían? ¿Cuáles eran sus medios de vida? ¿Dónde se ubicaban geográficamente? Aclaremos que los dinosaurios fueron un grupo de reptiles denominados saurópsidos que aparecieron durante el período Triásico hace entre 230 y 340 millones de años. Fueron muy abundantes durante 135 millones de años. Desde el inicio del Jurásico, hace unos 200 millones de años, hasta el final del Cretácico, hace 66 millones de años. Se trata de un grupo diverso de animales, desde el punto de vista taxonómico, morfológico y ecológico. A través de los fósiles se han identificado cerca de 500 géneros distintos y más de 1000 especies diferentes. Los primeros dinosaurios fueron bípedos, o sea que caminaban sobre todo en dos patas. Pero muchos grupos incluyeron especies cuadrúpedas. Tenían tamaños variables. Los más grandes pudieron haber alcanzado una longitud de 58 metros y 9 metros de altura. Otros dinosaurios eran bastante pequeños, como por ejemplo el Sicyanochus, que medía unos 50 centímetros de largo. Algunos eran herbívoros, otros carnívoros, había granívoros, ictiófagos que comían peces, insectívoros y omnívoros que comían de todo. Hoy en día se encuentran fósiles de dinosaurios en todos los continentes y los fósiles muestran que habían logrado una distribución global. La mayor parte de los dinosaurios eran terrestres, pero también había acuáticos, algunos de los cuales se clasifican como órdenes específicos.
Es el caso de los plesiosaurios y los ictiosaurios. Estos últimos dos grupos son a veces identificados como los dinosaurios marinos. Conviene también aclarar que se considera que las aves actuales son descendientes de una rama de dinosaurios que todavía sobrevive. Supuestamente, repito, todos los dinosaurios se extinguieron, terrestres, acuáticos, los que vivían en el hemisferio norte, en el sur, en todas partes. También hacer notar que hay muchos órdenes de reptiles que no se extinguieron y tal vez no se vieron afectados por esta supuesta catástrofe. A modo de ejemplo, mencionamos a los lagartos o reptiles con escamas. En la actualidad hay más de 7.000 especies en todos los continentes excepto Antártida. Los lagartos varían en tamaño de los geckos de unos pocos centímetros al dragón komodo que tiene 4 metros de largo. Se ve que no fueron afectados por el impacto supuesto del asteroide. Otros grupos de reptiles que sobrevivieron a este impacto catastrófico incluyen los cocodrilos y caimanes, los quelonios o tortugas y las serpientes o ofidios, también abundantes en todos los continentes y en los océanos. O sea que ese impacto solamente extinguió a los dinosaurios, pero no a otros órdenes reptilianos. Bueno, ahora hablemos de los impactos de meteoritos. Digamos que en la historia geológica de la Tierra el planeta sufrió cientos de miles, tal vez millones de impactos de asteroides o meteoritos de gran tamaño. Muchos impactos de meteoritos dejaron huellas en la superficie, formando cráteres. Como decía, seguramente en la historia geológica han impactado la Tierra decenas de miles de grandes meteoritos que, como decía, formaron cráteres, muchos de los cuales se pueden observar hoy día. Aclaremos que seguramente la mayor parte de los meteoritos cayeron en los océanos y no dejaron huellas. También hay que considerar que en muchos casos estas huellas fueron borradas por fenómenos tectónicos o la erosión. Hasta 2017 se han reconocido unos 190 cráteres incluidos en una base de datos denominada Earth Impact Database. De estos 190 cráteres, tal vez unos 150, tienen una edad inferior a 100 millones de años. Probablemente haya 500 más con similares magnitudes y de esas mismas edades que no han sido descubiertos en continentes poco estudiados como Antártida, África y Sudamérica. También, como decía, en ese número no se incluyen los meteoritos que cayeron en ese lapso de tiempo en los océanos. O sea que probablemente cayeron 2.000 o 3.000 grandes meteoritos o cometas en la historia durante los últimos 100 millones de años. También hay que señalar que hay más de 130 estructuras geofísicas que han sido propuestas como candidatas para eventos de impactos. En lo que a mí respecta, yo agregaría como estructura posible la depresión del Gran Pantanal, sospechosamente de morfología cratérica, y la anomalía gravimétrica de la Laguna Merida en Uruguay y la bahía de San Borombón en Buenos Aires, en Argentina. Dicho esto, uno se pregunta que entre todos los miles de cráteres descubiertos o no, habría de ser precisamente el Chicxulub el testimonio actual de ese impacto global, y ninguno de los otros grandes cráteres meteóricos habrían causado daños que dieran lugar a extinciones generalizadas. No es imposible que el cráter de Chicxulub sea el testimonio de una catástrofe de dimensiones globales, tal vez lo sea. Personalmente, analizando los argumentos geológicos que explicarían ese gran impacto, me quedan algunas dudas. Gran parte de las evidencias son indirectas. Algunas muestras de perforaciones, la presencia de iridio en algunas capas, la necesidad de encontrar un cráter para justificar la teoría. Por otra parte, resulta inverosímil que se extingan todos los dinosaurios en todo el mundo, mientras que otros reptiles como lagartos, cocodrilos, tortugas y serpientes no se extinguieron. Yo me inclino a una causa diferente, a una causa que habría tenido que ver con las características fisiológicas de los dinosaurios. Por ejemplo, la aparición de una cepa o especie bacteriana o viral que solamente los afectó a estos, pero no afectó a reptiles de otras fisiologías. La extinción de los dinosaurios puede explicarse mucho más simplemente, imaginando la aparición de una bacteria o un
o un virus mutante muy agresivo que solo los afectaba a los dinosaurios, que podían tener características y vulnerabilidades muy genéricas. Y otra alternativa que exigiría un desarrollo más detallado es la posibilidad de que este virus o bacteria tuviera un origen extraterrestre, como lo han sostenido en varios trabajos y en varias oportunidades tanto el astrónomo inglés Fred Hoyle como el científico singalés Wickramasinghe. Pero eso es otra historia que la dejaremos para un próximo video.